noches, chicos, buenos días. Buenos días. Vamos a continuar, por favor. Vamos a ver ahora lo que es el tema de bulbo raquídeo, o también llamado médula oblongada. Este tema es pesado, no hay mucha lógica, ¿ok? O sea que necesito que no me interrumpan, ¿ya? No me interrumpan, no me desconcentren, porque van a ver que lo que vamos a ver no es muy sencillo. Entonces, vamos a tratar justamente de que todo funcione, pero por favor les pido que hagan silencio, no se mueven, no me entren, no me salgan. Un mecanismo que estoy usando, que es válido para todos los grupos, porfa, es que el grupo que se porte mal, yo no les voy a pasar las diapositivas en todo el semestre, porque no es mi obligación, yo las paso de buena gente, pero este material yo lo elaboro, yo se los paso para que ustedes lo tengan de guía y de base, pero no es mi obligación, ¿ya? Entonces, hay un grupo, por ejemplo, de biología que ya no va a recibir diapositivas porque durante la clase entraban, salían, entraban, de aquí adelante se movían atrás, hablaban, entonces ese grupo queda anulado, no les voy a pasar mi material y ya verán si harán sus resúmenes o no sé. Lo mismo para aquí, ¿ok? Lo mismo para esta aula, hablen con sus compañeros, vean que todos sean responsables, que no interrumpan la clase, porque lamentablemente todos van a pagar los platos rotos, ¿ya? Para que no se desordene nuestra modalidad de avance. Vamos a seguir, vamos a comenzar con lo que es la médula oblongada. Hemos hablado del desarrollo, generalidades, hemos hablado de médula, y ahora vamos a comenzar con lo que vendría a ser la primera, por esta parte aquí, que es el bulbo raquídeo, ¿no? En la porción inferior del tronco encefálico, el tronco encefálico es una estructura que va a estar compuesta por tres partes, que va a ser el mesencéfalo, el bulbo y el puente. Estas tres estructuras van a formar lo que se conoce como tronco encefálico. En anatomía, en las clases anatómicas que ustedes vean, van a ver que está así, las tres piezas están juntas. Raras van a ser las piezas que van a encontrar desarticuladas, por así decirlo, y generalmente tienen las tres y van a formar justamente esta porción que tenemos acá, ¿no? Va a ser como un puente entre todo lo que vendría a ser el cerebro y la médula espinal. Dice que se extiende desde el límite superior de la médula hasta el surco bulbo protuberencial. Vamos a ver. Este es el tronco encefálico, ¿ya? Tenemos la porción superior, es el mesencéfalo, esta parte que ven aquí es el puente, y esta parte que ven aquí es el bulbo raquídeo, que es el órgano que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a ver todo lo del bulbo y la primera porción de puente, ¿ok? Entonces, esta vista que estamos viendo es una vista posterior, es como si yo lo estuviera viendo en la parte posterior, cara posterior, ¿ok? Vamos a ver que este órgano, que es el bulbo raquídeo o médula oblongada, pesa 7 gramos, tiene un color blanco opaco, mide aproximadamente 30 milímetros, o sea, 3 centímetros, ¿verdad? Tiene un diámetro antero-posterior de 14 milímetros, un diámetro transverso superior de 22 milímetros y un diámetro transverso inferior de 11 a 12 milímetros. ¿Cuáles van a ser las cosas importantes y cómo vamos a estudiar este órgano? Vamos a ver que van a existir estos surcos, que ven aquí estas líneas, ¿no? Estas líneas que vemos acá, vamos a ver qué se llama cada una de estas. Estos se van a conocer como los pilares vulgares. Esto de aquí va a ser la oliva vulgar, por donde van a salir las rexillas del onceavo par craneal, o también llamado hipogloso. Vamos a estudiar la configuración externa, o sea, cómo se va a ver por fuera, y la configuración interna. La configuración interna la vamos a estudiar mediante 3 cortes. Vamos a hacer un corte imaginario, obviamente un corte donde la línea es una línea transversa a este nivel, luego otro a este nivel y luego otro a este nivel. Entonces, vamos a, en el primer estudio, el primer corte, va a ser que vamos a encontrar en este corte, abriéndolo, que encontramos en el segundo corte abriéndolo,
y el tercer corte abriéndolo. Van a ver que vamos a tener estructuras un poco confusas, entonces vamos a trabajar para que sea un poquito, para que ustedes entiendan mejor, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con las relaciones del bulbo, que quiere decir con quiénes va a estar relacionado a su alrededor. Vamos a ver que anteriormente, o sea, adelante del bulbo, ¿verdad? Vamos a encontrar lo que son las arterias vertebrales, encontramos al plano ligamentario, que van a ser ligamentos que van a estar relacionados con las vértebras, con la columna vertebral. Encontramos adelante del bulbo, aquí está el bulbo, esta partecita de aquí es el bulbo. Adelante también vamos a encontrar la apófisis odontoides del axis, que es la segunda vértebra, ¿verdad? Y encontramos la mitad inferior del canal basilar del occipital. Ustedes saben, han visto en anatomía que el occipital tiene un agujero, ¿verdad? Ese agujero se llama agujero magno, por donde justamente vamos a ver la salida del bulbo raquídeo, porque el bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal. Si se dan cuenta, nuestro estudio va a ir de abajo hacia arriba. Hemos estudiado médula, ¿verdad? Médula se conecta con bulbo. Entonces estamos estudiando las estructuras de abajo hacia arriba, ¿no? Posterior, vamos a ver que el bulbo posteriormente se va a encontrar con un plano ostoligamentario, que es esto que ven aquí blanco. Estos ligamentos va a estar relacionado con la primera y la segunda vértebra cervical. Lateralmente va a estar relacionado con la articulación occipito-atlantoidea, que es la articulación del hueso occipital con el atlas, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las arterias vertebrales y con la raíz medular del nervio espinal. Como su nombre lo dice, el nervio espinal va a bajar, ¿verdad?, paralelamente a la médula espinal, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es, como les comentaba, la configuración externa. ¿Cómo se va a ver este órgano? Externamente va a presentar una cara anterior, una cara anterior, dos caras laterales y una cara posterior. Entonces, vamos a ver, aquí todas estas imágenes son del tronco que corresponde a las tres estructuras, pero nosotros estamos hablando solo del hueso, solo de esta porción, tanto en esta cara, que es la cara anterior, ¿verdad? Cara anterior, estas son las caras laterales de la porción de aquí abajo, porque solo estamos en el bulbo, y la cara posterior, que corresponde a esta zona de acá, ¿no? Vamos a ver a detalle qué encontramos en cada cara. Entonces, tenemos en la cara anterior, como vemos aquí, corresponde solo a esto, tenemos el surco longitudinal medio, tenemos lo que son los pilares vulvares, la oliva vulvar, la salida del par craneal número 11. Vamos a ver que aquí tenemos un surco que me lo divide del puente. Este es el surco bulbo continuo, y vamos a ver aquí la salida de estas raicillas nerviosas, que vamos a ver de qué pares craneales corresponden. También tenemos aquí salida de raicillas nerviosas de pares craneales, y en la oliva vulvar se encuentra la raicilla del par craneal número 11, llamado también hipogloso. En la parte posterior vamos a ver el surco longitudinal medio posterior, que vendría a ser esta porción de acá, ¿verdad? Vamos a ver que tiene esta estructura, ¿verdad? Igual tenemos aquí, si se fijan, son dos triángulos, un triángulo superior y un triángulo inferior. Ambos triángulos van a formar lo que se conoce como el cuarto ventrículo, ¿ok? Vamos a ver que aquí en esta parte del vértice se llama ovex, y el cuarto ventrículo va a ser todo este espacio en forma de diamante. Vamos a estudiar también que el cuarto ventrículo va a tener un triángulo vulvar, que sería el triángulo inferior, y un triángulo pontino, que sería el triángulo superior, ¿no? Y va a estar delimitado por lo que son los pedúnculos cerebrales o cerebelosos, que son estos, son como tres pilares, que son como brazos que van a sujetar al cerebelo, porque el cerebelo es el segundo órgano más grande del sistema nervioso central, aparte del cerebro con sus hemisferios cerebrales.
Entonces, en los pedúnculos cerebrales, que son 3, hay uno superior, medio e inferior, van a justamente formar esta cavidad romboidea que se conoce como ventrículo cuarto ventrículo. Acá tenemos otro dibujo de la cara anterior, tenemos justamente este surco, que es el surco, como les decía, bulbopontino, donde vamos a ver la salida de los pares craneales. Estas son salidas de los pares craneales número 5 y número 1, el trigemio y el olfatorio. Vamos a ver las pirámides lumbares, como ya habíamos visto, el surco, la cisura anterior media, ¿verdad? Las olivas lumbares con la salida del 12º par craneal. Tenemos acá esta porción más baja, existe lo que se dice un entrecruzamiento motor. Acá van a estar justamente las neuronas las que se cruzan al otro lado, ¿verdad? Que vendrían a ser las heterómeras, ¿no? Estas aquí en esta porción, por eso dice entrecruzamiento motor, aquí está el CEPES, se continúa con la médula espinal, y en este punto de la cara anterior del bulbo va a haber este entrecruzamiento motor de las neuronas. En la cara posterior, como les decía, encontramos justamente esta porción que tenemos el óvex, que va a ser nuestro vértice, tenemos el surco longitudinal medio posterior, y vamos a ver que lo vamos a dividir en dos mitades, ¿no? En la mitad inferior se encuentra el surco, como les decía, medio posterior, que termina a nivel del óvex, y los surcos posterolaterales, por donde van a emerger los pares craneales, los esopafigio, vago y accesorio, ¿no? Tenemos aquí, este es el óvex, este es el surco longitudinal medio posterior, los dos surcos posterolaterales, y por estos espacios van a salir las raíces de los pares craneales, glosofaringio, vago y accesorio, ¿no? En la mitad superior, dice, se caracteriza por la separación de los cordones posteriores. Vamos a ver, como les decía, los pedúnculos cerebelosos inferiores, que vendrían a ser este de aquí, ¿verdad? Inferiores delimitan entre sí su espacio triangular que corresponde al cuarto ventrículo, ¿no? Que es justamente todo lo que venía mencionando. Vamos a hablar ahora a detalle del cuarto ventrículo, que forma parte de él. Está compuesto por porciones del bulbo y del puente. Vamos a ver que tiene una forma de rombo, ¿verdad? Como esta forma que vemos aquí. Esta es la forma del rombo. Va a presentar un piso, paredes y caras y también extremidades. El piso corresponde a la cara posterior del bulbo y del puente. Todo lo que vendría a ser esto que vemos aquí es el piso del cuarto ventrículo. Está compuesto por un triángulo superior o pontino, porque esto ya es del puente, o un triángulo inferior o vulvar, porque corresponde al bulbo raquídeo, ¿no? Vamos a ver que también presenta paredes, presenta bordes, presenta ángulos. Va a haber un ángulo superior o un borde superior, inferior y dos laterales. Vamos a ver que también va a presentar un techo. Este techo es justamente lo que va a tapar esta imagen como idea. Va a tapar, ¿no? ¿Qué secciones van a tapar o ponerle el techo a esta estructura? Vamos a ver que va a haber un sector vulvar, un sector pontino, el sector medial y, mejor dicho, o cerebeloso, ¿verdad? Porque vamos a ver que el cerebelo está diseccionado, está cortado. Si el cerebelo continúa hasta el otro lado, obviamente que le va a tapar el cuarto ventrículo, ¿no? Le va a dar la porción o la estructura del techo. En las caras laterales vamos a ver que está relacionado con la oliva vulvar, que salen los pares craneales, como ya les decía, el 9, el 10 y el par craneal número 11. Las caras laterales vendría a ser justamente lateralmente, ¿no? En la extremidad superior se continúa con el puente, claro, porque en la extremidad superior se continúa con el puente, porque todo esto es puente. Y en la extremidad inferior se continúa con el bulbo, ¿no? Y se continúa, bulbo pasa hasta médula espinal, ¿no? Entonces tenemos en una vista
sagital o lateral, esto que ven aquí como un piquito es el cuarto ventrículo, visto lateralmente. Va a estar delimitado adelante por el puente, abajo por el bulbo y atrás por el cerebelo, ¿no? Y aquí se ve lo que hablábamos, ventrículos laterales, anterior-placer, llegan al tercer ventrículo por el agujero de Monro, del tercer ventrículo tiene que llegar al cuarto ventrículo por el agujero mesencefálico o de Silvio, y del cuarto ventrículo tiene que llegar a la médula espinal, al conducto central o epéndice, ¿no? Nuevamente acá tenemos la visión de los dos triángulos, triángulo superior, triángulo inferior. El triángulo superior se llama también pontino y el triángulo inferior también se llama triángulo vulvar, ¿no? Entonces tenemos justamente la formación del cuarto ventrículo, está dado por estos dos órganos, puente y bulbo raquídeo en la cara o visión posterior. Hablando más de las estructuras que encontramos en el cuarto ventrículo, en la porción vulvar, vamos a describir qué encontramos, qué estructuras vemos aquí, y luego vamos a hablar qué estructuras vemos dentro de este triángulo que corresponde al puente. Ahora vamos a hablar qué elementos encontramos acá que corresponden al bulbo. Vamos a ver lo que se conoce como ala blanca interna. Esta ala blanca interna es esta porcioncita que ven aquí, que obviamente va a ser bilateral, ¿no? Esto es ala blanca y esto también es ala blanca. Aquí vamos a ver el trígono del hipogloso, ¿verdad? Del último par craneal. Tenemos la ala gris o la fosita inferior. Esta ala gris o fosita inferior va a estar justamente debajo del ala blanca, porque es esto que también se va a encontrar en ambos lados. Aquí vamos a ver que existen núcleos vegetativos del nervio del par craneal glosofaringio y del vago. Encontramos lo que es el área postrema. Esta área postrema es muy importante, es esto que vemos aquí azul, ¿verdad? Está en misma relación con el oves o el vértice del triángulo inferior y va a estar encargado de lo que es el reflejo y el vómito. Está relacionado con el reflejo del vómito, ¿ok? Tenemos también lo que es la ala blanca externa, que es la que justamente va a estar más externo a todas las estructuras, y se va a presentar igual en ambos lados y va a proyectar los núcleos vesiculares y cocleares del octavo par craneal, que hace referencia a la audición y al equilibrio, ¿no? Ahora vamos a hablar todo lo que vamos a encontrar en el triángulo pontino o triángulo superior. Vamos a hablar de lo que son los colículos faciales. Tenemos aquí estas zonas son los colículos faciales, que si no me equivoco en esta imagen se ven. Estos son los colículos faciales, aquí se ve mejor, ¿no? Estos dos redondos que ven aquí, esos son los colículos faciales. Los colículos faciales van a determinados por el empuje. Vamos a ver los núcleos del par craneal número 6 y del par craneal número 7. Vamos a encontrar lo que es la fosita superior, que es estos espacios que hay aquí a ambos lados. En esta fosita superior va a estar relacionado con el quinto par craneal, que es el trigémino, y encontramos lo que es el locus coeruleus, que está casi superior. Aquí creo que se ve en esta parte, esto parece unos abdominales, ¿no? En la evaluación más inferior son los colículos faciales, y en esta parte casi superior al vértice encontramos el locus coeruleus. Este locus coeruleus está relacionado con la secreción de noradrenalina, o sea, adrenalina, ¿verdad? Está en relación también a lo que es el humor del paciente, o sea, está de mal o buen humor. En esta zona del cerebro, del sistema nervioso, es donde vamos a justamente modificar o estar afectados. Vamos a ver que también este locus coeruleus está en relación a lo que es a la conciencia y al estado de vigilia, o sea, mantenerse despierto, ¿no? Hablando de los bordes o paredes que tiene el cuarto ventrículo, vamos a decir que está delimitado. Esta es una imagen que ustedes tienen en su libro. Está delimitado por lo que son los pedúnculos cerebelosos, que son estas cuestiones que vemos aquí, que les contaba que
justamente son como brazos por donde el cerebelo se va a justamente sujetar, ¿verdad? Porque es pesado el cerebelo, y estos son los que van a delimitar el espacio triangular, mejor dicho, romboideo, que forma el cuarto ventrículo. Van a ser cuatro, van a ser dos superiores y dos inferiores. Hablando de los ángulos, como ya hemos visto, tenemos un ángulo superior, un ángulo inferior y dos ángulos laterales. En el superior encontramos un agujero, orificio, donde va a desembocar el agujero del morro que trae la linfa desde el tercer ventrículo, ¿verdad? Acá va a estar, por aquí está, ¿ve? El agujero mesencefálico, conducto mesencefálico, y vamos a ver que en los inferiores, en el inferior, cerca al óvex, va a estar lo que vendría a ser el agujero medio o de Mangeli, que lo que hace es esa linfa que ya lleva al cuarto ventrículo, lo tiene que pasar al conducto central o epidimario de la médula espinal. Y en los ángulos laterales son sitios de ubicación de los tubérculos acústicos posteriores. También vamos a encontrar aquí lo que son los orificios laterales o de Luschka, ¿no? Que también te va a servir para el movimiento del líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo al conducto epidimario. En el techo, que es lo que va a cubrir ese espacio romboideo, vamos a ver que tenemos el espacio en la porción vulvar, que justamente, haciendo referencia a lo que ya hemos mencionado, todo esto va a ser la porción vulvar, y nuevamente encontramos los dos agujeros laterales de Luschka y el orificio central o de Mangeli, ¿no? Y justamente dice aquí, por estos tres agujeros pasa el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo al espacio subaracnoideo. Tenemos en el techo, que corresponde a la porción pontina, se encuentra el frenillo, que es esta parte de aquí, el frenillo por donde emerge el cuarto par craneal, ¿no? Que vendría a ser el troclear. Y en las partes medias corresponde a lo que son estos pedúnculos cerebelosos, y va a formar lo que se llama fastigio, que aquí está. El fastigio es estas partes laterales que van a terminar de formar la pared lateral o borde lateral del cuarto ventrículo, del techo del cuarto ventrículo. Vamos a hablar de lo que es el sector lumbar. En esta parte de abajo tenemos esto punteado que veis, se llama velo medular inferior. Este velo medular inferior justamente se llama membrana tectriz, que es como una coladera, por así decirlo, que sirve para el paso del líquido cefalorraquídeo a la médula que sea de buena calidad, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver que también a los lados se va a continuar una lígula, o también llamados pontículos, ¿no? Esta lígula o pontículos, si se fijan, es esta lengua verde, justamente se llama lígula porque se asemeja a una lengua, y vamos a ver lo que es la membrana tectriz, que va a estar perforada por los dos agujeros laterales y el agujero central o medial que vimos que era el de Mangeli, ¿no? En la región pontina, que vendría a ser esta porción, esto lila que vemos aquí, en la región pontina, donde encontramos el velo medular superior, ¿no? Y vamos a ver que cerca a lo que es este frenillo del velo medular superior, va a haber la emergencia, eso que ven de amarillo, es la emergencia del cuarto par craneal, o también llamado troclear. En el sector medial o cerebeloso, que es justamente la porción que está en relación, como dice, al cerebelo, corresponde a la cara anterior del cerebelo, y a este sector ventricular se le ha dado el nombre, como ya hemos visto, de fastigio, ¿no? El contenido de la cavidad ventricular siempre va a ser líquido cefalorraquídeo. Y así se va a ver el espacio virtual que se forma, justamente dando el nombre del cuarto ventrículo. Hablando, ahora volviendo a lo que es el bulbo como tal, hemos hablado del cuarto ventrículo porque el cuarto ventrículo va a formarse con el bulbo y el puente, justamente con las caras correspondientes que estábamos viendo. Ahora vamos a ver lo que son las caras laterales del bulbo raquídeo. Vamos a ver que vamos a tener
estas estructuras que son los pilares vulvares, la oliva vulvar y los surcos, que ven de estas líneas que ya hemos visto. Tenemos el primero que sería el surco posterior, ¿verdad? Medial. Tenemos luego el surco posterolateral, que es este que vemos aquí. Y por último tenemos el surco preolivar, ¿no? Vamos a ver que de la oliva vulvar se presenta, la oliva vulvar, que es esto verde que ven acá, se va a presentar por delante del surco preolivar, teniendo la emergencia de el doceavo par craneal. Vamos a ver que más atrás se encuentra el surco colateral posterior, ¿no? Donde emergen los pares craneales 9, 10 y 11, ¿no? Y por arriba se halla la fosita supraolivar, que es esta porción de acá, esta es la fosita supraolivar, perdón, donde encontramos la salida, que si se fijan, de 3 nervios. El más lateral es el par craneal número 7, uno que se llama intermedio, porque está en el medio, y tenemos luego la salida del par craneal número 8, que vendría a ser el vestíbulo coclear, ¿no? Entonces, de lo que es el surco, perdón, la fosita supraolivar, se llama supraolivar porque está por encima de la oliva, ¿verdad? Tenemos la salida del par craneal número 7, que es el facial, el intermedio, y la salida del 8, que es el vestíbulo coclear, ¿no? Ahora, vamos a hablar ahora de la configuración interna, que es lo que es más complicado, ¿ya? Entonces, la médula oblongada bulbo, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, sufren transformaciones importantes en diferentes niveles, ¿ya? Va a tener una predisposición en un nivel, y vamos a ver que a medida que hagamos los entrecruzamientos va a ser diferente la predisposición que va a haber tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Vamos a ver que existen estos lugares, el entrecruzamiento de las fibras piramidales. Vamos a encontrar, a medida que vayamos estudiando los cortes, el entrecruzamiento de las fibras piramidales, el entrecruzamiento sensitivo y formación del menisco medial, la aparición de los núcleos de los pares craneanos, como hemos visto, ¿verdad? Un montón de núcleos de pares craneanos nacen en el bulbo, el desarrollo del cuarto ventrículo, que ya lo hemos mencionado, la presencia de la formación reticular y el desarrollo de las formaciones propias de la médula oblongada, como el complejo olivar. Esto, por ejemplo, todo lo que es el surco, la oliva vulvar, solo lo tiene el bulbo, y no así las otras estructuras que vamos a ir viendo. Entonces, como les comentaba, vamos a estudiar esto en 4 cortes, ¿ya? Yo dije que son 4 cortes transversales, o sea, en dirección horizontal. El primer corte va a suceder a nivel del entrecruzamiento piramidal o de cruzación motora, el segundo corte a nivel del entrecruzamiento sensitivo, el tercer corte a nivel de la oliva vulvar, y el cuarto corte a nivel de la porción superior del bulbo, que está en relación al noveno par craneal, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando con cada una de estas, y esto es lo que les decía que es lo más complicado y lo más pesado, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero de lo que es el primer corte, que es a nivel del entrecruzamiento motor o entrecruzamiento piramidal. Vamos a ver que cuando hagamos el primer corte, ¿no? Este primer corte va a ser justamente aquí, todo esto, chicos, es el bulbo, ¿verdad? El bulbo se va a continuar con la médula, esta estructura que ya la conocen, inferiormente está la médula, superiormente va a estar el puente, y todo esto es el bulbo. El primer corte va a ser a este nivel, y vamos a encontrar dos estructuras. Tenemos el haz piramidal cruzado o el córtico lateral, va a estar en este corte. El haz piramidal directo o córtico espinal también va a estar en este corte. Este haz piramidal cruzado o córtico espinal nos va a servir para justamente el 90% de las fibras cruzan la línea media de arriba hacia abajo a través de las astas anteriores para ubicarse en el cordón lateral
la médula espinal, ¿no? Tenemos justamente el haz piramidal, ¿dónde está? El córtico espinal lateral, este de aquí, ¿verdad? Acá, va a ir, como dice, va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Luego tenemos el haz piramidal directo o córtico espinal anterior. Vamos a ver que el 10% de las fibras que nacen en la corteza llegan a la médula, pero en este caso sin cruzarse. La gran mayoría de los haces que descienden en esta porción, en el entrecruzamiento motor, van a cruzarse, van a ser heterógenas. Y 10% van a ser tautógenas. Vamos a ver que también en esta porción que vemos aquí, vamos a encontrar el núcleo ambiguo. Ya, este núcleo ambiguo justamente nos va a servir para dar origen a los pares craneales 9, 10 y la porción vulvar del par craneal accesorio. Vamos a ver, siguiendo, qué otras cosas encontramos en el primer corte. Aparte de estos dos haces, encontramos varios núcleos. Vamos a encontrar al núcleo gracil, que aquí lo vemos. Tenemos acá, tenemos lo que es el núcleo uniforme, el accesorio, el uniforme. La imagen está cortada, aquí también se va a ver el núcleo gracil. Tenemos, como les decía, el núcleo uniforme, el núcleo sensitivo espinal del trigémino y el núcleo sensitivo del quinto par craneal, que es también el trigémino. Vamos a ver que el núcleo uniforme se descompone en un núcleo principal y en otro accesorio, lo vemos aquí. Tenemos el núcleo uniforme, se divide en el principal y en un núcleo uniforme accesorio, ¿verdad? Vamos a ver que rodeado de la sustancia gris se encuentra la formación reticular, como el conjunto de fibras y agrupaciones neuronales. Vamos a ver el conducto central se va dorsalizando, o sea, el conducto que se comunica con la médula espinal se va a ir haciéndose más erguido, más recto, se está dorsalizando. Y vamos a ver que los diferentes haces que se encuentran afuera del entrecruzamiento piramidal y sensitivo corresponden a la sustancia blanca, ¿no? Acá podemos ver cómo estamos viendo que va de la periferia hacia arriba, por lo tanto esto es sensitivo, ¿verdad? Tenemos lo que es se percibe el estímulo en la médula, llega a la parte de la decruzación o el cruzamiento de las pirámides del bulbo, esto ya aquí es el bulbo, y va a seguir subiendo, pasa en el encéfalo y llega a lo que es, por ejemplo, alguna parte específica de la corteza cerebral para ejercer una función específica, ¿no? En el segundo corte, que vendría a ser el primer corte es el entrecruzamiento motor, el segundo corte es el entrecruzamiento sensitivo, que ocurre, que va a ser cuando las neuronas sensitivas van a justamente cambiar de dirección. Vamos a ver que se encuentran por arriba del entrecruzamiento motor y vamos a ver sobre todo los núcleos de Gold y de Burrage, ¿no? Estos, si ustedes se dan cuenta, estos núcleos de Gold y de Burrage corresponden a los núcleos mediales y laterales que ya habíamos visto en el cordón posterior de la médula espinal. Vamos a ver que aquí también van a ascender lo que son las fibras arqueadas internas, ¿no? Acá los núcleos de Gold y de Burrage tenemos el núcleo gracil, que también se llama de Gold, que son los mediales, y los laterales son los de Burrage, o también llamado uniforme, ¿no? Tenemos que también van a estar las fibras arqueadas internas, que terminan en el núcleo ventral o lateral del tálamo, y estas fibras lo que van a hacer, van a llevar sensibilidad profunda consciente, táctil protopática y epicrítica y la sensibilidad vibratoria. Justamente estos núcleos van a llevar estas fibras y estas fibras tienen esta función. El núcleo uniforme, que es equivalente al núcleo de Clark que vimos en la médula, va a llevar lo que son las fibras arqueadas externas que llegan al cerebelo, ¿no? Estamos como es sensitivo, estamos viendo que va en dirección ascendente, ¿verdad? En el tercer corte
corte vamos a ver que el tercer corte, donde se va a cortar transversalmente el bulbo, encontramos principalmente, se va a hacer a nivel de la oliva vulvar, o sea, a nivel de la oliva vulvar va a ser un corte. El primer corte, para recapitular y tener un poquito más de idea, el primer corte ha sido acá, a nivel del entrecruzamiento motor. El segundo corte es aquí, a nivel del entrecruzamiento sensitivo. El tercer corte va a ser un corte acá, a nivel de lo que es la oliva vulvar, porque nos interesa ver este par craneal número 12, ¿no? Entonces, en el tercer corte, que nos dice, ahí también vamos a ver el complejo del par craneal número 10, vamos a ver estas situaciones. Estos elementos son los que vamos a encontrar a nivel del tercer corte. Vamos a ver que aparecen núcleos importantes y la formación del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo se forma por la separación de los pedúnculos cerebelóseos superiores e inferiores. Y los núcleos del par craneal número 10 vamos a encontrar al núcleo ambiguo o motor, vamos a encontrar al fascículo solitario que tiene función sensitiva, encontramos al núcleo gustativo que es sensorial, por ejemplo el fascículo solitario está aquí, que es esto verde, ¿verdad? El gustativo o sensorial también lo vamos a encontrar, está también acá en su imagen también del texto. Tenemos lo que es el núcleo dorsal del vago, o también llamado visceromotor. Tenemos lo que es el núcleo del hipogloso, que también es motor. Este es el núcleo encargado de la movilidad de la lengua, que la lengua se pueda mover como músculo. Y el número 7 va a ser el núcleo sensitivo del quinto par craneal, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, aquí está el núcleo ambiguo, ¿verdad? Que es este naranja, este rojo, perdón, que es un núcleo motor. Y aquí están los núcleos que estamos viendo, el núcleo dorsal del vago, que debería ser el sensitivo, ¿verdad? Y aquí en esta imagen tenemos todos los núcleos que podemos llegar a ver en este tercer corte. En el tercer corte, aparte de estos núcleos, vamos a ver los núcleos olivares, tanto vulvares como complejos, que están formados por el núcleo principal y las olivas accesorias, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, esto que ven como una serpiente verde, este es el núcleo principal de la oliva vulvar, ¿no? Este núcleo olivar principal, justamente que es el que vemos aquí, es un núcleo que sirve de relevo para la integración funcional del cerebelo, que se asocia al movimiento muscular voluntario, presentando vías aferentes y eferentes. O sea, la función que tiene este núcleo es pasar la información que ha procesado el cerebelo para mantener la funcionalidad o la tarea del movimiento muscular voluntario, teniendo tanto fibras aferentes como fibras eferentes. Y el último corte, que va a ser a nivel de la porción superior del bulbo, interesa el bulbo número 9 del par craneal. A nivel de este corte, que es más superior, nosotros tenemos el bulbo y los cortes que hemos ido haciendo desde abajo hacia arriba. Este es el último. Acá vamos a encontrar el núcleo del hipogloso, encontramos el núcleo motor del glosofaringio, el núcleo salivar inferior, los núcleos del fascículo solitario, el núcleo olivar, el núcleo sensitivo espinal y el cuarto ventrículo se hace más amplio y se forma la porción reticular de la médula oblongada, ¿no? Este es un diagrama donde nosotros podemos ver justamente los distintos núcleos y fascículos que se van a ver. Aquí nuevamente vemos el núcleo principal de la oliva vulvar. Son estructuras que se van a ver en el corte, en el cuarto corte para el estudio de la configuración interna del bulbo. En los núcleos propios que encontramos en la médula oblongada, que no son continuación ni de la médula ni del puente, va a ser el núcleo gracil o uniforme propios de la médula oblongada, específicos, y el uniforme accesorio y el complejo olivar, ¿no? Que este complejo olivar vamos a encontrar solo en la porción, en la parte del cuarto corte de la porción vulvar. Acá en el bulbo, nuevamente, este es nuestro bulbo. Los cortes que hemos ido viendo, las estructuras
lamentablemente un poco confuso, va a ser a partir de acá, primer corte, segundo corte, tercer corte y el cuarto corte ha sido el más superior, ¿no? Lo que hemos ido mencionando es qué estructuras, qué haces, qué inclusive fascículos, con qué función es lo que hemos ido describiendo en cada uno de los cortes que hemos ido realizando. Aparte de todo esto, aquí en el bulbo encontramos estos centros que son completamente vitales y necesarios para el paciente. Encontramos lo que es el centro respiratorio en el bulbo, que va a estar formado y está encargado de la inspiración y la expiración del paciente. Muchas veces cuando el paciente tiene algún trauma, algún TEC, algún trauma craneoencefálico, que se cae y se lesiona bulbo, el paciente muere instantáneamente, y no muere por un paro, no muere por una hemorragia, sino porque justamente en el bulbo está el centro respiratorio, ¿verdad?, que va a causar, se pueden combinar todos estos y causar que el bulbo se apague, se desconecte y el paciente va a perder esas facultades que son esenciales para que viva, ¿no? El centro respiratorio es el más importante. Tenemos lo que es el centro vasomotor, el bulbo, que está justamente vasomotor, quiere decir que está a cargo de la presión arterial. Este centro, y lo que les va a decir a las arterias que se dilaten o que se contraigan, que se vasodilaten o que se vasocontraigan, ¿verdad? Causando que aumente o disminuya la presión arterial. Tenemos lo que es la zona o centro del vómito, que los impulsos aferentes estimulan la zona gatillo, que está en la área postrera, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el reflejo de vómito, ¿no? Si ustedes se meten los dedos hasta lo más profundo que puedan en la garganta, le va a dar este reflejo de vómito. El vómito se va a concretar, o sea, va a suceder realmente el vómito cuando el reflejo activa el área postrema, el área postrema activa el centro del vómito y el paciente vomita, ¿ya? Y vamos a ver que también aquí está el centro de la tos y el hipo, ¿no?, que se encuentran cerca de lo que debería ser el centro respiratorio y el centro vasovisceromotor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el centro respiratorio, ¿verdad? Tenemos el centro neumotáxico, el centro de la aceleración cardíaca y vasoconstricción, que obviamente esto va a tener impacto netamente en lo que es el corazón. Ustedes saben que el corazón bombea sangre, entonces la capacidad de aumentar o disminuir la presión arterial está también netamente ligado a la funcionalidad del corazón, ¿no? El centro de la tos y del hipo, ustedes saben que la tos es un reflejo, es un mecanismo de defensa en el cuerpo, porque tanto el estornudo como la tos son maneras que el cuerpo tiene, la diarrea también, son maneras que el cuerpo tiene de eliminar cualquier patógeno que está ingresando. Cuando el patógeno está en fosas nasales, nosotros empezamos a estornudar constantemente. Cuando está bajando a vía respiratoria, estamos tosiendo. El cuerpo trata de eliminar este patógeno. Por eso, cuando alguien te estornuda, si está enfermo, te estornuda o te tose, te va a contagiar, porque con cada gotita que sale de saliva o moco, hay partículas ya sea de virus o de bacteria, y la persona que está cerca se puede contagiar. Por eso en época de COVID usábamos barbijo, ¿verdad? Porque el COVID tenía como sintomatología la tos y los estornudos, y justamente cada vez que el paciente tosía o estornudaba, hay gotitas que se quedan en el aire, había partículas del virus, y si alguien pasaba sin barbijo, que era nuestro mecanismo de barrera, se podía contagiar, ¿verdad? Esa es la explicación de por qué hemos usado barbijo casi 4 años, ¿no? Justamente para que cortar la cadena de contagio. Súper. Esto ha sido, chicos, gracias, ha sido bulbo. Y vamos a comenzar con puente, porfa. Este es lo más complicado, así que ya empezó la cosa. Vamos a comenzar con puente para que no nos quedemos a medias. También les quería decir que ya salieron las fechas del primer parcial, entonces tenemos que acelerarnos un poco. Desde mañana, por favor, vamos a comenzar, ya no voy a esperar 15 minutos, voy a esperar 10, ¿ok? Esperamos 10 y comenzamos, porque si no, nos vamos a quedar a medias
que no es el plan, ¿no? No es el plan. Vamos a avanzar un poquito al puente para mañana continuar. ¿Ya? Entonces, los molesto por favor unos minutos más para que podamos ir avanzando. Vamos a hablar entonces de lo que es la protuberancia o el puente, que como les decía, estamos estudiando todo esto de abajo hacia arriba, ¿verdad? Ya hemos visto médula, esta parte de aquí es el bulbo, ahora nos toca el puente, o también se llama protuberancia. Este puente o protuberancia forma parte del tronco encefálico. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes del tronco encefálico? A ver, ya, mesencéfalo, romboencéfalo, bulbo. No me lo responden ni salido, ¿ya? Tres, mesencéfalo, puente y bulbo. Son los tres componentes del tronco encefálico. ¿Okay? ¿Dónde va a estar el puente? Vamos a hablar un poquito de sus finalidades. Esto es un corte real donde tenemos justamente esta pancita, es el puente. Aquí arriba está el mesencéfalo y abajo está el bulbo raquídeo, ¿no? Vamos a ver que posterior, evidentemente va a estar el cerebelo. Y aquí se nota el tiro, el cuarto ventrículo, ¿eh? Este es el cuarto ventrículo, ¿verdad? Aquí está su conducto y aquí está su conducto. Arriba recibe sangre líquido del tercero y abajo lo manda al conducto ependimal. Al igual que el bulbo, lo vamos a estudiar con una configuración externa y una configuración interna. Acá, este va a ser el puente, ¿ok? Esta va a ser su cara anterior, todo esto es cara anterior. Esta es su cara anterior y vamos a ver que el puente está como un sándwich, ¿verdad? Porque arriba está el mesencéfalo y abajo está el bulbo. Entonces, vamos a tener dos surcos, que es justamente los surcos que vemos aquí, ¿verdad? Un surco inferior y un surco superior. Este surco inferior se va a llamar bulbo continuo, que lo separa o lo diferencia del bulbo, y arriba tenemos surco pontopeduncular, porque los pedúnculos del cerebelo van a ser, del mesencéfalo, van a ser los que me van a dividir, y aquí al medio en el sándwich está el puente. El puente va a tener, si se fijan acá, como una depresión, ¿verdad? Como una depresión aquí longitudinal media, y vamos a ver que eso se llama surco basilar. Este surco basilar sirve para que ahí se apoye la arteria basilar, que la vamos a estudiar. Vamos a ver entonces que el puente va a tener, al igual que todas las estructuras, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales, ¿verdad? En la cara anterior limita, como les decía, arriba el surco pontopeduncular y abajo el surco continuo, y al medio tiene este surco basilar. En la cara posterior, esto es solo una vista anterior, en la cara posterior vamos a ver que limita por arriba por la línea imaginaria de los folículos cuadrigeminales y por abajo por la línea imaginaria que une ambos ángulos del cuarto ventrículo, que esto les voy a mostrar en la siguiente imagen. Lateralmente está delimitado por la línea parasagittal que pasa justamente por afuera de la emergencia del quinto par craneal. Esto que ven aquí como cuernos, esto y este de aquí, es la salida del quinto par craneal del trigémino. El trigémino es mixto, tiene función motora y función sensitiva. Entonces, por eso aquí se ven dos cuernos. Miren, en el cuerno se ven dos estructuras. Una va a tener función motora y la otra va a tener función sensitiva. ¿Dónde están estos cuernitos? Lateralmente. Por eso dice que sus caras laterales están delimitadas por las emergencias de las raíces del quinto par craneal. Sí. Hablando de la configuración externa, esta parte de aquí, tenemos lo que es la cara anterior, que corresponde por supuesto a esta cara anterior, y aquí, como les decía, este surco basilar, donde va a pasar esta arteria, que se llama arteria del tronco basilar. Esta arteria es sumamente importante y es gruesa, es de alto calibre. Por eso igual si alguien se cae de nuca, ¿no? o un golpe muy fuerte en la cara anterior, puede causar
desgarro, una lesión en esta arteria, causar una hemorragia, el paciente se va en 2 o 3 minutos, se va al cielo, ¿ya? Vamos a ver que entonces, en la cara anterior o basilar, el puente va a tener en total 6 caras. Vamos a hablar primero de la cara anterior, es voluminosa, como se ve en la imagen, ¿verdad? En la línea media presenta el surco, que pasa al anterior basilar, y por fuera de los rodetes encontramos la salida del quinto par craneal, que corresponde a esto. Esta es la salida del quinto par craneal, salida del quinto par craneal, que justamente todavía se ve un poquito en la cara anterior. Acá nuevamente tenemos la cara anterior, esto es un dibujo, tenemos las dos raíces, ¿verdad? La raíz motora es la más pequeña y la raíz sensitiva es la más grande. ¿De qué parte? ¿De qué nervio? Del par craneal número 5. Y los rodetes pontinos son justamente como esta montañita, ¿verdad? Porque aquí está montaña, surco, montaña. Estas montañas que se ven a ambos lados es lo que se conoce como rodete pontino. Así se ve la cara anterior, nuevamente la arteria basilar. Esta arteria basilar va a pertenecer a un grupo de arterias sumamente importantes encargadas del riego arterial en el sistema nervioso que se llama polígono de Willis. Disculpen. Entonces, este polígono de Willis es el conjunto de varias arterias que tienen como función irrigar la sangre a todo el sistema nervioso. Si se fijan, que es un tronco sumamente importante, esta es la arteria basilar, que está en la cara anterior del puente. Hablando de configuración externa, continuamos. Hemos visto cara anterior, vamos a ver cara posterior. La cara posterior también se llama ventricular, por lo que ya hemos mencionado hasta orbital, ¿verdad? Que la cara posterior del puente me va a formar el triángulo superior, que va a formar ¿qué? El triángulo el cuarto ventrículo. ¿No? Aquí ya hemos mencionado la cara posterior del puente me forma el triángulo superior o triángulo continuo, que junto con el bulbo me forma el cuarto ventrículo, ¿verdad? En la cara superior ya hemos visto cara anterior, cara posterior. Ahora vamos a la cara superior, o también podría ser el techo, ¿verdad? Aquí está el puente, aquí esta es la cara que estamos mencionando, que está en relación al mesencéfalo, por eso se llama también cara mesencefálica. Aquí vamos a ver que hay una comunicación anatómica continua. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no, en la pieza anatómica no se van a ver dos piezas juntas, sino que se va a ver una sola pieza y que se distingue el mesencéfalo y el puente. Por eso dice ahí que es una comunicación anatómica. Como por ejemplo, nosotros sabemos que hay pierna, esto es pierna y pie, ¿verdad? Y es una comunicación y una continuación anatómica. Lo mismo con el brazo, tenemos antebrazo y brazo. Lo vemos como uno solo, miembro superior, ¿no? Lo mismo pasa con estas estructuras. Tanto el mesencéfalo como el puente van a ser parte del tronco encefálico, por lo tanto comparten anatomía funcional. Esta cara es real únicamente en cortes que se realizan en laboratorios. Claro, ¿cómo yo podría separar el brazo por mano, antebrazo y brazo? Si yo corto un brazo y lo separo en partes, ¿verdad? Porque si no, va a ser solo una pieza. Lo mismo pasa acá. La única manera de separar realmente estos dos elementos es haciendo un corte en laboratorio que te separe mesencéfalo y puente. En la cara inferior vulvar, que vendría a ser ya esta parte de aquí, existe la misma situación que con mesencéfalo. Esta anatómicamente es una sola pieza y solo se puede separar por cortes específicos en laboratorio. Y luego tenemos las caras laterales, ¿verdad? Estas caras laterales van a estar generalmente asociadas y se puede llegar a confundir con los pedúnculos cerebelosos
que son estos bracitos que van a sostener al cerebelo. Acá vemos, ¿verdad? Tenemos todo esto es configuración cara anterior y cara posterior, ¿no? Hemos dicho que la parte lateral se puede confundir con los pedúnculos cerebelosos del cerebelo. Y vamos a ver que al igual que en el bulbo, el puente, también vamos a hacer cortes, ¿ya? Y también lo vamos a dividir en áreas para su estudio de configuración interna. Vamos a hablar primero que se va a dividir en dos porciones funcionales, una porción anterior basilar o ventral y una porción dorsal, tegmental o de calota. Entonces, este es el puente, esto que ven de rosado, que está delimitado con este punteado, es la porción basilar, y lo que está aquí atrás va a ser la porción tegmental, ¿ya? En la porción basilar ventral vamos a encontrar los núcleos propios del puente y también vamos a encontrar algunas fibras longitudinales y fibras transversales que rodean por delante y por detrás estas fibras córtico-espinales motoras a manera de puente. En la parte de aquí atrás, que es la porción tegmental o calota, también vamos a encontrar fibras que van a pasar por acá. Esto va a ser como una calle o una autopista donde va a servir para que pasen diferentes fibras o haces. Y vamos a ver que aquí también, en esta parte de la porción tegmental, van a salir, dice, núcleos de los pares craneales continuos, como cuál podría ser, por ejemplo, la relación de los pares craneales que también salen de la médula oblongada, ¿no? En la configuración interna, para su estudio, aparte de que se divide en dos áreas, que si se dan cuenta está dividido en área anterior y área posterior, también vamos a hacer cortes, ¿ya? Pero no vamos a hacer 4 cortes, sino que vamos a hacer 3 cortes. El primer corte va a ser igual transverso, o sea, horizontal, ¿verdad? Va a ser a nivel de la unión de la médula oblongada con el puente, o sea, a este nivel, en este punteado, ¿verdad? Aquí está la unión del puente con la médula oblongada. Aquí va a ser el primer corte para estudiarlo. El segundo corte es a nivel del folículo facial, que va a ser va a ir justamente ascendiendo el corte, y el último corte va a ser a nivel del núcleo motor o masticador del quinto par craneal, ¿no? Entonces, justamente vamos a ir haciendo los cortes, igual está la estructura del puente, y vamos a ir haciendo los cortes longitudinalmente, transversalmente, en estos puntos específicos, y se va a ver qué hay específicamente en este corte a esta altura y sucesivamente en los diferentes cortes, ¿no? El primer corte, que es el corte transversal, que interesa por la unión que existe entre el bulbo y el puente, vamos a ver, en la porción basilar, o sea, en la parte de adelante, solo va a haber epitelio de transición, nada importante. Pero en la porción tegmental sí vamos a ver los núcleos cocleares dorsal y ventral del séptimo par craneal, que es el nervio facial. ¿Qué más vamos a ver? En este núcleo dorsal, que está en la porción tegmental, encontramos lo que se conoce como el lemnisco lateral o cinta de Rayleigh. Esto es súper importante. Este lemnisco lateral que aquí tenemos, esta es una imagen del puente con sus pedúnculos, los folículos. Vamos a ver esta parte de aquí, este es el lemnisco lateral o de Rayleigh. Es una vía de los axones en el tronco encefálico. Estos axones van desde el núcleo coclear a través del cual viaja el nervio auditivo, desde el oído interno hasta el mesencéfalo, ¿no? Entonces, en este lemnisco lateral cumple la función auditiva. Vamos a ver también esta otra estructura que se llama cuerpo trapezoide. En este cuerpo trapezoide nosotros vamos a ver que se cree que esto ayuda a localizar el sonido, ¿no? Está situado entre los núcleos pontinos
y el lemnisco medial, ¿no? El lemnisco medial es esta porción de aquí, lemnisco medial, lemnisco lateral, y vamos a ver que entre estos núcleos continuos está este cuerpo trapezoide, y este cuerpo trapezoide se dice que sirve para localizar el sonido. El otro componente del octavo par craneal es el nervio vestibular, que está relacionado, estamos hablando aquí del octavo par craneal está relacionado con el equilibrio. ¿Cuál es el octavo par craneal? El vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear, ¿verdad? Vestíbulo hace referencia a nervio vestibular, que es del equilibrio. Coclear, de la cóclea, del órgano de la audición, que es escuchar. Entonces, el octavo par craneal tiene núcleos y lemniscos importantes en puente, que lo que hace es justamente cumplir esa función de equilibrio y de audición. Si ustedes tienen una infección en oído, ustedes no van a poder caminar recto, o van a ver que todo se les mueve como borrachos. ¿Por qué? Porque la audición, el sentido de la audición está netamente relacionado con el equilibrio. La laberintitis y la infección del laberinto justamente hace referencia a que la endolinfa, que es el líquido que permite que tú puedas tener la noción de que estás caminando recto sin balancearte, se infecta y el paciente no puede hacer nada, no puede ni comer, porque ponen el plato de comida y la comida está así. No les da el sentido de gravedad, ni les da el sentido de equilibrio. Acá vamos a ver justamente estos cortes y lemniscos que les decía. Tenemos el lemnisco lateral, ¿verdad? Que es el que hemos mencionado acá, es el lemnisco lateral, que está asociado al nervio auditivo, ¿verdad? Se va a formar. El lemnisco es la formación de varias fibras que van a cumplir una función. Tenemos aquí el cuerpo trapezoide, ¿verdad? Que es el que me va a ayudar justamente a tener el reflejo silencio, el reflejo del sonido, para localizar el sonido. Tenemos aquí el núcleo coclear ventral, tenemos el lemnisco lateral, también tenemos aquí todos el cuerpo trapezoide, núcleo del cuerpo trapezoide, la formación reticular. Aquí si se fijan, esto han visto en el anato 1, ¿qué es esto? Auditivo. ¿Qué se llama? Estos son el utrículo, el sáculo. ¿Esto qué es? Que parece un caracol. La cóclea, ¿verdad? Si se fijan, tenemos los conductos semicirculares al 3, anterior, medio y posterior, que están en relación con la cóclea. Todos los sonidos y el equilibrio va a salir justamente a través de estas fibras nerviosas, van a formar el lemnisco lateral y van a llegar a lo que es el puente y se va a interpretar lo que se está escuchando, ¿no? Vamos a quedar aquí, chicos, porque faltan unos minutos y nosotros quiero estar con calma. Nos vemos mañana para terminar esta presentación y continuar con mesencéfalos, por favor. Ya se les ha pasado otra diapositiva, por favor.